Muy buenas noches. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche vamos a leer en nuestra Biblia, igual que siempre, pero esta vez lo vamos a hacer en el libro, en la epístola a Sofonías. En Sofonías, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, para entrar a discernir el texto en forma espiritual, que para nosotros es básico, en vista de que estamos estudiando, aprendiendo. Aquí no hay sino un solo maestro, el cual es Dios, y su Hijo, en la persona de su Hijo Jesucristo, que es el que tiene la excelencia del conocimiento del Padre, de Dios. En vista de eso, pues nosotros sencillamente estamos plegados a discernir a profundidad la palabra de Dios para hacerla accesible a nuestra vida diaria, de manera tal de que dejemos esos extravíos que verdaderamente nos vienen acosando desde tiempos inmemoriales, porque realmente no sabemos muchas veces desde cuándo verdaderamente hemos perdido el control de la forma de pensar alineada a la verdad de Dios, que es todo lo bueno. Y en ese punto es que vamos a hacer el discernimiento. Antes de pasar a todo esto, traje para los efectos una investigación la cual Dios puso en mi corazón, para decirlo así como se entiende y como normalmente lo dicen muchos hermanos. Y realmente es así, por cuanto si Dios es toda la sustancia de lo que vemos y de lo que no vemos, y Él produce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras palabras y acciones, entonces pues no hay más nada ni más nadie que haya puesto en ese momento el escoger un texto para dilucidarlo en este live, ya que Él es absolutamente todo, tanto lo que los conforma a ustedes como lo que me conforma a mí y a todo lo que vemos, y eso que no vemos también, como el espíritu, el aire y absolutamente todo. Hoy traje como punto de investigación un principio más para hoy, así se llama el tema. Quiero recordarte que la palabra principio no alude a eso de comenzar y terminar, sino esa es una forma también, una óptica con la cual podemos decir esa palabra, principio. Pero principio significa ley. Esa es la traducción de la palabra principio, ley. Entonces estamos hablando de una ley más hoy.
De eso es lo que vamos a hablar. Hay una ley más. Han escrito eso para que se acuerden. Es bueno a veces tomar nota de las cosas para acordarnos y no perder el hilo. Se oye decir a tanta gente que están apretadas de dinero, que tienen que pagar una cosa enorme la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No se sabe de dónde va a salir aquello. Vive la gente toda mortificada porque no saben de dónde va a salir para pagar aquello. Miren, el mañana no existe todavía. El ayer se fue. No tenemos sino el día de hoy. Dios vive en un eterno presente. En el espíritu no hay futuro ni hay pasado. Es un triángulo. Aquí está el espíritu acá arriba y se abre hacia abajo. No hay futuro ni pasado. Ahí está el eterno pasado. Hoy es el eterno presente. Tú dices, hoy todo está cubierto. Yo les apuesto lo que ustedes quieran a que aquí no hay una persona que no tenga todo cubierto. Hoy no tienen necesidad de nada porque todo está cubierto. Mañana es otra cosa. Pero hoy, gracias a Dios, se cubrieron las expectativas de alimentos, de pasajes y del diario vivir. Ahora, si ustedes dicen eso todos los días, gracias Padre, que por hoy todo está cubierto, nunca en la vida se presentará el día que no tengan lo suficiente para pagar lo que sea. Porque mañana llegará a ser hoy, estará cubierto. Y la semana que viene será hoy y estará cubierto. Y el mes que viene será hoy y estará cubierto. Pruébenlo ustedes mismos. No me crean nada ni crean al que escribió el texto. Ya ese es su libre albedrío, que ustedes prueben. Vamos a pasar directamente, pues, como lo ofrecido es deuda, al libro de Sofonías, para disertar allí a nivel más profundo en cuanto a lo espiritual. Cuando digo a nivel más profundo en cuanto a lo espiritual, porque veníamos llevando las cosas de una forma somera, textual, por arriba. Te voy a poner el punto. Voy a contar una anécdota. Es que me ocurrió hoy, justamente. Hoy, estando en una parte, había unas personas que ignoraban totalmente lo que es ese sistema donde cuando las personas dan lo que en la católica llaman limosnas y que en otras partes le llaman ofrendas y en otras colaboraciones amorosas. Y en ese punto, ellos, por ver esto desde el ángulo donde las personas que hacían su colaboración amorosa
hacia el ministerio evangelístico que está a cargo de hacer un trabajo allí en ese sitio. Ellos, por no saber pues de qué se trata, solamente vieron la parte material del asunto. Las ofrendas que podían dar, o las colaboraciones amorosas, no sé cómo lo llamas tú, o las limosnas, no sé cómo tú lo llamas, pero en realidad ellos ninguna de esas cosas las podían entender porque les parecía de que era algo innecesario, que era censurable de que alguien se moviera a misericordia, a compasión, a hacer desde el fondo de su corazón una colaboración amorosa hacia una gente o hacia alguien que está en un ministerio haciendo un trabajo. Entonces, por allí tú puedes ver exactamente cómo difiere una cosa de la otra, cómo difiere el entendimiento material o natural al entendimiento espiritual. Eso de, en realidad, dar una ofrenda es algo que tiene que salirle del corazón a las personas. De repente le pueden decir, bueno, mira, te puedo dar la idea de cuánto tú podrías colaborar en el ministerio. Con mucho gusto te puedo decir. Pero eso queda ya pues a la potestad del ofrendante, del que va a dar la ofrenda, del que va a dar la limosna o del que va a dar la colaboración amorosa, como tú lo llames. Ese es un punto que para muchas personas les es difícil entender, porque hay, sobre todo si ellos están dedicados a las cosas manuales. Es decirte, por lo menos que de repente son gente que están acá haciendo un trabajo más pesado o qué sé yo, el ver así de que venga alguien y haga un servicio exequial, por decirlo, para poner un ejemplo, y que en realidad pues le hagan una ofrenda, le hagan una colaboración amorosa o sencillamente, como lo llaman en la católica, le den una limosna. Realmente pues para ellos es fuera de lugar, no debería ser, porque ellos se fregan mucho y verdaderamente no pueden entender cómo alguien va a dar de su corazón una ofrenda amorosa a un ministerio donde sencillamente pues se dijeron unas palabras, se dio un servicio del orden espiritual. En realidad pues no te creas, para muchos es un poco difícil el tema, puesto de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay muchas personas que han escuchado del tema, pero a la profundidad muchos verdaderamente solamente ven la parte aquí, la que se manifiesta aquí en este mundo, la parte material de las cosas. Y pues sobre eso se cifran algunos, viendo única y exclusivamente lo material. Sin embargo, la palabra nos dice que lo que se ve salió de lo que no se veía. Si tú estás haciendo un trabajo allá de donde no se ve y alguien
fue tocado y movido a misericordia en su corazón para darte una ofrenda, una colaboración amorosa, por decirlo de alguna otra forma, en realidad ya ese es algo que en realidad está saliendo de su corazón y que en realidad es comprensible para las personas que están dedicadas a lo espiritual. Es incomprensible para el mundano que solamente ve la óptica material y trata de sacar sus cuentas por solamente lo que ven, lo que escuchan, o sea, las manifestaciones acá en este mundo. Pero las cosas espirituales se le han, los ojos se le han tapado, se han cegado ante la existencia de un mundo espiritual, el cual muchos de nosotros, los que estamos dedicados a las cosas espirituales, sabemos que es un hecho primero por las enseñanzas del Maestro y Señor Jesús, que nos habla de las arras del Espíritu. Nos habla de que el Espíritu es el que vivifica. Nos habla de que Dios es el Padre de los Espíritus. El Espíritu es invisible, no se puede ver con los ojos naturales, pero vemos sus efectos aquí en este mundo. Aquí en este mundo nosotros vemos qué es lo que produce. Produce pensamiento y sentimiento, palabras y acciones luego a través de estos cuerpos. El punto es que cuando vamos en el derrotero hacia lo negativo, en cuanto al pensamiento, ya los que estamos experimentados en esto, no es que vamos a poder evitar en un momento sentirnos incómodos, porque en realidad eso causa cierto grado de incomodidad a las personas, que censuren algo de lo que no saben, que opinen de algo a lo que no saben y que en realidad no ven. Eso realmente pues es fuerte. Pero estamos para practicar la verdad de Dios, que es tolerancia, comprensión, paciencia, perdón. Y todo bien y cosa perfecta en la vida como seres humanos, como personas. Ya en ese punto, cuando estamos practicando eso, se nos hace más llevadero cuando practicamos la verdad de la cual nos habla Jesús. El punto es que a nivel espiritual es lo que no vemos. A nivel material es lo que sí podemos ver. Pero si nosotros sacamos la cuenta por lo material de lo espiritual, nosotros estamos errando. Porque no en ningún momento vamos a definir a Dios como negativo, como malo, como algo censurable. Porque la realidad es que cuando una persona, por el motivo que fuere, hace el bien, así como el buen samaritano que nos explica aquí la Biblia, eso es porque le salió del corazón. Recuérdate que habían pasado otros estudiosos por allí de la materia y todas estas cosas, los escribas, fariseos, habían pasado por allí y no
no le hicieron caso, pues lo dejaron tirado allí. Pero sin embargo, alguien que no era ni fariseo, ni judío, ni nada de eso, era tan solo un samaritano que más bien eran calificados como pecadores, hizo misericordia con ese prójimo. Lo ayudó, lo levantó. A ese punto es que me refiero. No que nadie deba de pensar, todos pueden pensar lo que en realidad pues hasta donde han llegado, hasta donde pueden pensar, hasta donde han aprendido, hasta donde tienen las costumbres de pensamiento. Eso es sin limitación en este punto. Tú puedes normalmente, o no es normal, pero es lo que sucede, no debería ser así, pero es lo que sucede, que se fabrican con la sustancia de Dios tanto pensamientos malos como pensamientos buenos. Y fíjate tú, como cosa paradójica, la cuestión es que muchas personas fabricando sus pensamientos malos y convirtiéndose en agresores hasta sin darse cuenta, no saben ni por un instante que lo que están utilizando es la vida de Dios para fabricar esos pensamientos negativos. Vamos a pasar al tema directamente. Ese fue tan solo pues un anécdota. Ay de la ciudad opresora, inmunda y contaminada. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos del atardecer que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, hombres pérfidos. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Vamos a desarrollar este punto aquí de isofacto, porque es un tema muy importante. Estamos hablando de cosas espirituales, y como cosas espirituales, así como esas mismas cosas que producen nuestras palabras y acciones, así mismo es la palabra de Dios. Vamos a ver acá. Acá lo primero que tiene que ver con todo esto es que esos malos hábitos del pensamiento que sojuzgan la mente, la llevan a la cautividad del polo negativo, es decirte, a la oscuridad, a las tinieblas. Llevan esas formas de pensar negativas a las cuales se está refiriendo el texto. Lo voy a leer una vez más para que veas que ciertamente es así. La ciudad, ay de la ciudad opresora, dice Sofoníaca. Ay de la ciudad opresora, inmunda y contaminada. Ya de una buena vez allí estás viendo que esta era una ciudad con creencias negativas. Los seres que estaban por allí, pues estaban contaminados con hábitos negativos.
No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová ni se acercó a su Dios. Es decirte, por más bien que estuvieran viendo, por más pensamientos buenos que que produjera su mentalidad, en realidad ellos no querían ninguna corrección y no confiaban en la verdad, la cual es Dios. Y la que ya sabemos que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, ya que es un aspecto de Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos del atardecer que no dejan hueso para la mañana, sus profetas insolentes, hombres pérfidos, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Cada mañana sacará a luz su juicio sin falta, pero el perverso no conoce esa vergüenza. Acá vemos ciertamente que las creencias que son conceptos negativos de la forma de pensar, o mejor dicho, vamos a ponernos un poco más eclesiásticos y vamos a verlo desde el punto de vista del espíritu, donde el espíritu ciertamente, que es el que produce la vida, que produce el pensamiento y el sentimiento, está polarizado, está mal acostumbrado a practicar las obras de la oscuridad y de las tinieblas, que es lo negativo. En la mente de ellos le dan vida, forma y manifestación a lo que nosotros llamamos en las iglesias espíritus inmundos, que toman posesión de la materia y la usan conforme a lo pensado, pues los pensamientos son cosas y tienen vida propia, pues los creamos con la sustancia de Dios y esa sustancia es vida. ¿Te estás dando cuenta por dónde vamos en todo esto? Es fuerte. Nadie dijo que no lo iba a hacer. Pero hay algo que se llama la verdad, la cual tenemos que irla aceptando. Es lo único que nos va a sostener en esta eternidad con Cristo. Es lo único que nos va a mantener libres. Es lo único con lo cual nosotros podemos plantarnos en cualquier lugar y sostener nuestra vida, pues está cimentada en la verdad, la cual es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Es un aspecto de Dios. La práctica de la verdad ya hemos visto en otros momentos acá en este live de la iglesia virtual, cómo opera en la vida de una persona, cómo se puede instaurar. Pero vamos a seguir leyendo acá. He talado naciones, sus torres están desoladas, he dejado desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades han quedado destruidas, hasta no quedar hombre alguno, hasta no quedar morador. Dije, ciertamente me temerás, recibirás la corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos
madrugaron para corromper sus obras. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para el despojo, porque mi determinación es que voy a reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Porque en aquel entonces devolveré yo a los pueblos un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común acuerdo. Desde la región más allá de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, traerán mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada, porque ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te vas a ensoberbecer en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel cometerá iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los espante de allí. Canta, oh hija de Sión, da voces de alegría, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha retirado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. En medio de ti nunca más temerás mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová, tu Dios, está en medio de ti. Él es poderoso, Él salvará, se regocijará por ti y dentro de ti con alegría guardará silencio por su amor. Se regocijará por ti con cánticos. Reuniré a los que se entristecían por las fiestas señaladas. Tuyos fueron, para quienes el oprobio era una carga. He aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos los que te oprimen, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la oveja desterrada, y cambiaré su vergüenza en alabanza y en renombre en todo país. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré yo, pues les haré objeto de renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando haga volver a sus cautivos ante sus propios ojos, dice Jehová. Allí ves claramente
toda la revelación que el Señor le da a su pueblo con respecto a su conocimiento, a sus cosas espirituales. Él le habla de ese momento donde ellos ni siquiera se han dado cuenta de que ellos estaban madrugando para corromper todas sus obras, o sea, para hacer lo malo. O sea, mientras que Dios ciertamente buscaba la corrección, estaba allí justamente, siempre estaba allí para colaborar en la corrección. Ellos, en el desconocimiento del Padre Celestial, de Dios, de Jehová, más bien lo que hacían, en vez de arrepentirse y enderezar la senda del Señor, la cual es la vida, ellos más bien buscaban levantarse oscuro para hacer obras malas, para corromperse con malas obras. Esto es tremendo, porque eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Mira, la tierra entera puede estar llena de la palabra de Dios. En la palabra, la excelencia del conocimiento de Jesucristo ha llegado a muchas partes en el mundo entero. Mas, sin embargo, como tú ves todos los días que sales de tu casa y que te enfrentas con personas en cualquier área de la vida, allí ves manifestarse esa ignorancia respecto a su vida, la cual es Dios, y siguen practicando las mismas cosas. Y van más allá, como lo dije el otro día en un live. El asunto es peor todavía, porque van más allá y están haciendo algo malo y se lo adjudican a otra persona para decir que fue el otro, aun cuando saben que no es, dicen que fue ese, que fue otra persona. Ellos no. Eso lo hemos visto hasta en muchos efectos pues, de la vida diaria. Lo hemos visto funcionar a través de a los que tenemos el entendimiento de esto, lo hemos visto funcionar en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los periódicos impresos, en todas partes. Cómo realmente se usa el mal para tratar de imputárselo al bien. Y lo hacen. Mira que si lo hacen, claro que lo hacen. Personas que en realidad pues tienen ese concepto completamente en la oscuridad, tienen esas creencias equivocadas de que realmente se la están comiendo todas y una más, que ellos están haciendo lo correcto, que son más vivos que los demás, que son muy inteligentes más que los demás, y están obviando un pequeño detalle, que el que dio esas virtudes es el mismo que dio el pensar y el sentir, el espíritu a las personas para que vivieran. Por lo tanto, no habiendo hecho excepción de personas,
lamentablemente, hay que decirlo, pues, están sollados. No por querérselos decir ni sentir ninguna satisfacción en eso, sino que lamentablemente es así, porque están fuera de la verdad. Y cuando digo que están fuera de la verdad es porque ¿qué verdad puede haber en alguien que trate de hacer ver mal a otro? Que trate de que otro no obtenga sus bendiciones que Dios le mandó y trate de interferir. Mira, ciertamente pues eso nunca va a ser la verdad, porque si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, ¿cómo es posible de que nosotros vamos a desearle a las personas que no les vaya bien? Que sean sufrientes de una circunstancia, de situaciones y condiciones feas y malas. Hay por acá algo importante. Es que nosotros, todos los que estamos escudriñando las escrituras, en cualquier nivel en donde nos encontremos, lo primero que tenemos que reconocer es una sola cosa, de que gracias a Dios es que eso está sucediendo, porque gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios tenemos agua, aire, tierra y fuego, gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios tenemos un mundo hermoso que vemos, plantas, ríos, mares, montañas, animales, personas en sus diferentes formas, no solo de pensar, sino físicamente. En realidad, estamos hablando de que Dios no solo es un Dios misericordioso, sino que esa creación Él la hizo desde el principio a la perfección. Cuando Él habla y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sencillamente en forma textual podemos ver que eso es así. Porque luego la Biblia nos habla de que Él es el Padre de los espíritus, nos habla de que el espíritu es el que vivifica, o sea, el que da la vida, y nosotros tenemos vida, por lo tanto tenemos un espíritu que es parte del de Él. Eso es importante, dilucidarlo, verlo. El espíritu va a seguir, la carne va a regresar al polvo. La palabra dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, estamos hablando del cuerpo físico, del vehículo físico. Lo vamos a dejar allí. Pero nosotros vamos a proseguir. En estos días estaba hablando acerca de esa sustancia que ya está determinada como con un color así grisáceo, tirando a plateado, que la Biblia dice se llama el cordón de plata. A través de esa sustancia espiritual, hecha de luz, hecha de energía espiritual, entra
la vida aquí a este mundo físico, a través de la manifestación de eso que nosotros llamamos el espíritu, el cual es el que vivifica. Esa sustancia de Dios, esa parte de la sustancia, produce pensar y sentir. Es de alta frecuencia porque se trata de que es luz, es Dios. Él es el Padre de la luz, y recordemos eso. Nos envió como luminares en el mundo, también recordemos esa parte. Y no vayamos a tratar de evadir nuestra responsabilidad en el entendimiento de esto, tratando de adjudicárselo exclusivamente al conocimiento. No, cuando se refiere a la luz, está hablando de conocimiento. No. Cuando Jesús dijo, si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo estaría en luz, es que a nivel espiritual, eso es así. Cada vez que tú piensas bien, lo bueno, cuando tú piensas eso bueno, allá eres luz. Cuando Él dijo, si tu ojo tuviera en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas, es así. Cuando empiezas a pensar lo negativo de ti o de cualquiera o de cualquier situación o condición, te estás apagando, te estás oscureciendo. Tú eres sustancia de luz, pero al polarizarte a lo negativo, baja tu frecuencia, baja la oscuridad, que es el otro polo, el que llaman el negativo. Jesús lo explicó claramente. Acá no podemos irnos por la rama, ya no tenemos tiempo de eso. Y cuando digo que ya no tenemos tiempo de eso, porque el paso por aquí, por este mundo, ciertamente es corto. Ya estos días se me han ido alguna gente allegada para el mundo espiritual. Hicieron lo mejor que pudieron, batallaron en la fe de Jesús, y hasta el último momento hicieron lo mejor posible antes de irse de este mundo físico, antes de abandonar su vehículo físico, su cuerpo físico. Hicieron lo mejor que pudieron. Siempre se habla por allí en las iglesias acerca del rapto. Esa es una palabra que para muchos es hasta misteriosa y pareciera pues algo que no está sucediendo. Para muchos no. Tiene que ser como ellos dicen. No puede ser como diga el Señor. Porque si no ellos estarían quedando mal. Pero déjame decirte algo. Ese rapto ha venido operando desde tiempos inmemoriales. Se queda uno, el otro se va, se queda otro, el otro se van de a dos y quedan dos, se van de a tres y quedan tres, se va un lote, queda otro lote, nace otro lote. Es una situación y condición espiritual lo más similar a ese sueño que tuvo Jacob que menciona la Biblia.
donde ángeles subían, en esa escalera al cielo, ángeles subían y ángeles bajaban. Hay que clarificarnos, pues somos ciudadanos celestiales. Somos un espíritu viviendo dentro de un vehículo físico que es usado aquí en este mundo para hacer lo que tenemos que hacer. El propósito para muchos no, algunos quieren adjudicarlo de una forma, pero el propósito realmente que todos buscamos es buscar la polaridad de todo lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, por no saber cómo hacerlo, entonces pues a veces nos encontramos extraviados en pensamientos negativos, en ideas que nos hacen perder la pista del Evangelio, de las cosas espirituales, de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y perdemos el foco tratando de existir en los mejores términos aquí en este mundo. Pero no así cuando nosotros pasamos a ser parte de esa práctica de la verdad de la cual nos habla Jesús. Cuando Él nos habla de hacer, practicar la verdad, para que luego, cuando tengamos estos momentos, sea cual fuere, podamos estar claros de que ciertamente sí estamos haciendo nuestra vida en Dios como Él lo dice en su aspecto verdad. Todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Estamos haciéndolo lo mejor posible. Allí es donde sabemos que estamos en la verdad, cuando estamos haciendo el bien. Primeramente para nosotros, con cambiar nuestros pensamientos de lo negativo a lo positivo. Después con los demás, cuando estamos dejando de pensar barbaridades acerca del prójimo y hacemos más bien con esos caídos lo que hizo el buen samaritano con aquel que había sido asaltado por esos malandros, por decirlo de alguna forma, de aquella época, que lo robaron, lo maltrataron, lo vejaron, lo golpearon. Pero por la misericordia de Dios, el bien de Dios, la verdad de Dios que estaba en ese samaritano, el cual todos creían y decían que por ser samaritano era pecador, esa misericordia y ese bien de Dios en ese samaritano le salvó la vida aquí en este mundo, para que pudiera dar las gracias a Dios. Y eso es lo más importante para nosotros, estar clarificados en este punto. No estamos hablando de cuestiones banales, estamos hablando de una verdad espiritual, la cual es un aspecto de Dios, la verdad, la cual nos hace libres. El espíritu de verdad que baja
a nuestras vidas cuando se lo permitimos a través de esta práctica, para que haga su trabajo en este mundo. Para que no solo sea ese consolador del cual nos habló Jesús, sino que nos guíe a toda la verdad y todas esas infinidades de cosas que no sabemos a la profundidad y mucho menos tenemos certeza, sean clarificadas en nuestra vida. Que el Señor, con su Espíritu de verdad, nos muestra lo que no sabemos y nos lo enseña para que sepamos cuál es su verdad. Ya que Dios, como lo dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es algo que a simple vista y al oírlo, tú lo ves como algo por fuera, algo así, sencillamente que Jesús estaba refiriéndose exclusivamente a esa condición que tenía como hijo de Dios. Pero quiero volver a recordarte de que en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, el nombre revelado a Moisés, el nombre de Dios revelado a Moisés, el cual lo recibió pues después de haberse hasta rehusado a hacer algunas cosas, pero que al final tendió a ser obediente a Dios. Él le dice a Moisés: yo soy el que soy. Ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Nosotros, a lo largo de toda nuestra Biblia, los que tienen su Biblia, vemos que hay un momento en el cual pareciera perderse de pista, perderse de vista inclusive también el nombre propio en español, yo soy. Pero no es que se pierde de vista, sino es que luego lo vemos en la traducción del antiguo idioma hebreo con el nombre de Jehová, que significa eso mismo, yo soy, pero en el idioma hebreo antiguo. El otro día me referí a ese punto donde muchos se han atrevido a perder el tiempo en la retórica de que no, lingüísticamente, que si para allá, que si para acá. Bueno, para el que cree todo es posible, ciertamente. Tú puedes creer lo que en realidad te parezca mejor, pero eso no va a cambiar la verdad de Dios. Y si la Biblia nos dice que yo soy es Jehová y que Jehová es yo soy, que uno es el idioma español y que significa lo mismo, pero Jehová en el idioma hebreo, si tú quieres gastar tu tiempo y tu energía espiritual que Dios te dio en eso, de estar disertando de que si sí, que si no, que si el pato y la guacharaca, ya esas son cosas tuyas. Lo puedes hacer. Dios te dio el libre albedrío, tú escoges pues. Pero el punto aquí es el avance y el tiempo que tenemos acá en este mundo,
que, por cierto, sí, ciertamente, espiritualmente vamos a pernoctar por la eternidad con Cristo, con Dios, pero físicamente tenemos que dejar este cuerpo aquí. Este vehículo físico no sabemos en qué momento puede dejar de funcionar. Por el motivo que fuere, a veces por más entrado en edad que uno vaya, que uno crea que está dejando este cuerpo, nunca es suficiente. Es corto ese tiempo. Hasta 100 años no es nada delante de una eternidad. Y ciertamente para nosotros es mejor ir haciendo las cosas lo mejor posible. Y dentro de esto, no solo atestarnos del conocimiento, porque la mucha letra mata, dice la Biblia, y el exceso de conocimiento es causa de aflicción. Ciertamente es lamentable cuando uno tiene el conocimiento de algo, sabe que ese algo está ocurriendo, pero no lo puede cambiar, y sabiendo que eso no debe ser, es doloroso, pero pasa. A eso me refiero. Entonces nosotros tenemos que buscar las maneras de apegarnos a la práctica de la verdad, porque es la enseñanza básica de Jesús para nosotros. Sabemos que el arrepentimiento es necesario, sabemos que hay que buscar de Cristo, sabemos que tenemos que enderezar la senda de nuestra vida, sabemos que hay que orar, sabemos que hay otras prácticas como el ayuno, la vigilia, pero nosotros tenemos que, por el tiempo que nos embarga, hacer las cosas más apegadas al Señor posible. En este caso, la práctica de la verdad permite que el Espíritu de verdad haga uso de nuestro vehículo físico, de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo emocional y de nuestro espíritu en total. Es decir, en pocas palabras, de nuestra alma. ¿Para qué? Porque en ese punto ya estamos hablando de que esa eternidad va a ser para nosotros pan comido, siendo nosotros correctamente la manifestación de esa esencia de Dios que es luz. Allá en el mundo espiritual se nos ha hablado, inclusive Jesús lo explicó, no nos daremos en casamiento ni recibiremos en casamiento, seremos como ángeles. La Biblia siempre reseña a esos ángeles como seres resplandecientes. No sé si has leído, pero siempre, por lo menos en el día de la resurrección, pues se habló de ese punto cuando Jesús también hizo su ascensión, se habló también subió en forma resplandeciente. El ángel que atendió a la mujer, a María, cuando fue a buscarlo a la tumba, que le dijo, ¿para qué buscas entre los muertos uno que está vivo? Ese también era un ser resplandeciente. Es nuestra esencia.
No sigámonos mintiendo. No podemos seguir así, creyendo cosas, disfrazándonos en un mundo del cual realmente vamos a pasar igual que todo pasa. Vamos a pasar y tenemos que continuar allá a ejercer nuestra ciudadanía celestial. Eso es inevitable. Lo podemos hacer de dos formas. De la forma que Jesús propone, estando en luz, que es lo que vulgarmente, vamos a decirlo así, no vulgarmente, sino que es lo que se llama, puede entenderse en el léxico religioso, santidad. Ese es tan solo cuando tú piensas lo bueno, hablas lo bueno, haces lo bueno, automáticamente caes sin querer en esa palabra. Pero allá en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, eso tan solo es luz. Antes de cerrar mi Biblia y terminar acá esto que te voy a decir, que vamos a pasar a la oración igual que siempre, te quiero recordar ese tercer aspecto de esa parábola que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. En las dos primeras partes es bien sencillo. Si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Ya lo vimos, sabemos cómo es la cosa. Si tu ojo tuviera en tinieblas, ya sabemos que en realidad pues todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas y sabemos cómo es la cosa, que esos son los pensamientos negativos que vamos a tener, es lo que va a ocasionar sentimientos negativos, palabras negativas, acciones negativas. Estaremos en tinieblas. Pero hasta ahí todo tiene no solo una razón de ser, sino un propósito. Pero cuando hay el extravío de la verdad de Dios, las cosas se nos ponen muy difíciles, porque allí es donde nosotros empezamos a creer que somos portadores de la razón, que es como nos dijeron allá en el instituto tal, que es como lo dijo alguien que se autoadjudicó o le adjudicaron una unción aquí en un recinto eclesiástico. Pero sin embargo, nos damos cuenta nosotros de que si la luz, dice esta palabra, si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Es decir, estamos hablando de la situación donde nosotros, creyendo realmente pernoctar en la luz a través de lo que hemos aprendido, de lo que nos han dicho allá en el recinto eclesiástico, de lo que nos ha dicho alguien que está a cargo de una grey, y está sucediendo de que si un ciego guía a otro ciego,
lo más probable es que caerán en el hoyo. Entonces estamos hablando de una situación grave. Porque si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Quiere decir de que eso es que las personas que creen saber algo y no lo saben. Y ahí es algo bien profundo, porque allí cae la escolástica, que es la ley de las escuelas. Allí cae la religión. Allí caen los diferentes conceptos habidos y por haber que pueden existir a nivel doctrinal que se han extraviado de la verdad. Porque si no están manifestando la verdad, la cual es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, entonces, ¿tú crees que estará en luz? ¿Será eso luz para su vida? No, ¿verdad? Siento mucho haber tenido que tocar este tema, porque sé que hay hermanos que están escuchando el tema y que pues de alguna forma han tenido una óptica diferente en algunos puntos. Pero como el espíritu de verdad es un aspecto de Dios y es el que nos guía a toda la verdad y lo que no sabemos también nos lo muestra, Él tiene su acción a través de nosotros, a través de mí, a través de ti. A eso me refiero con nosotros. A través de toda la humanidad, siempre y cuando nosotros permitamos que Él asuma el mando y el comando como lo que es. Todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Quiero bendecirte en este día, que Dios te bendiga grandemente. Todo bien y cosa perfecta en tu vida, que te millonifique todo el entendimiento posible de todas estas cosas espirituales en las que estamos hablando, porque definitivamente al fin y al cabo somos una sola cosa. Dios es la causa y nosotros somos los efectos. Nosotros somos los efectos de ese Dios que se manifiesta aquí en este mundo y en el otro también. Y te voy a dar esa cita. Se la dijo Jesús a los escribas y fariseos, los cuales eran maestros de la ley y albaceas del conocimiento de los profetas. Dice así: ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses son. Ese es Juan capítulo 10, versículo 34. Dios te bendiga grandemente esta noche. Que descanses en el Señor lo mejor posible. Que tengas pues la luz de la verdad alumbrando tu mente y tus sentimientos, tus palabras y tus acciones. Y vamos a pasar a la oración. Señor, Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, asume en este instante el mando y el comando en todas las personas que están aquí en este live y en mi persona también, y en todos los que están en el mundo entero todavía existiendo en estos cuerpos. Permite que puedan saber y entender más profundamente tu verdad y por qué eso que pareciera imposible y difícil que su mente les dice con respecto a tu aspecto verdad es tan solo el reflejo de uno de tus parábolas, de tus versículos en la Biblia que dice, dejad que los niños vengan a mí,
porque de los tales es el reino de los cielos. Son cosas que son espirituales y son sencillas para la gente espiritual. Para los carnales son muy difíciles de entender porque el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Para los que están estudiando la palabra, sencillamente pues es un par de signos de interrogación a los cuales los lleva a averiguar, a estudiar, a escudriñar. Permite pues que en ese escudriñamiento a todos los hermanos, hermanas y a todo el que busca de ti, sea manifiesta esa verdad en sus vidas para que realmente pues sea glorificado tu nombre aún más de lo que es. Señor, muchas gracias por eso. Pongo en tus manos, Señor, a todos los que están enfermos, a los que están en los hospitales, a los que están en los quirófanos, a los que están pues por allá en diferentes lugares, en las calles, enfermos, a los que están allí como enfermos de la mente, a los que están, Señor, también en una situación lamentable por causa de las drogas, que ese flagelo pues le ha absorbido el seso a muchos porque están extraviados, no quieren aceptar esta realidad. A esas personas, Padre Celestial, que están por allí en las cárceles, en los centros policiales, en los centros penitenciarios, sánalos, sana a esos cuantos muchachos que andan por allí también de rabundo, haciendo su trabajito, en lo cual verdaderamente, Señor, tú le has permitido para mantener el orden público. Ayúdales a hacer su trabajo lo más dignamente posibles y que no sigan cometiendo errores, por favor. También ayúdales a que realmente pues puedan entender acerca de tu verdad y de cómo llegar a ella. También, Padre Celestial, sana a todas esas personas que están por allá en los lugares más recónditos de este mundo donde no llega la civilización, para que en realidad pues puedan ver que eres tú quien está viviendo a través de ellos, que eres tú lo que ellos ven y lo que no pueden ver también, que eres tú quien produce esos pensamientos y sentimientos que luego producen en estos cuerpos las palabras y las acciones. Muchas gracias, Señor, porque sabemos, no solamente sé que es así, sino que muchos sabemos esto también. Yo te doy las gracias porque siempre escuchas, porque tu palabra lo dice. Todo lo que pidieras al Padre creyendo que lo recibiréis, lo recibiréis. Por eso lo hago. Hacerlo todo con acción de gracias como si ya lo hubieras recibido. Por eso también te doy las gracias, Señor, porque en realidad es como tú dices, ya lo hemos recibido. En el nombre de Jesús, muchas gracias por la plataforma TikTok Live, por todos los que están acá en este instante y en este día, por toda la palabra tuya, Padre Celestial, la palabra de Dios que ha podido llegar una vez más en forma discernida, por las investigaciones del orden espiritual que, como vemos, se adaptan perfectamente al nosotros pasarlas por la Biblia a ser verdaderamente más fáciles de entender. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo esto. Amén y amén.
Gracias a García, a Majo, gracias pues a todas estas personas que están presentes en el live. Dios los bendiga.